Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En nuestras plataformas para esta interesante conversación, ministro, pues estamos ya más de un mes, ¿verdad?, de vigencia de la fotomulta Sí, en la autopista de Comalapa y en el y en el Boulevard Boulevard Monseñor Romero. Monseñor ¿Cómo Romero. ha ido operando el sistema, ministro? Sí, bueno, nosotros en enero, ¿verdad? Empezamos casi que un poco a bueno, como A casi que a mediados, sí, mediados, sí, un poco más, casi que a finales, ¿verdad? ajá, Realmente. ajá, En ese mes pusimos 144 multas ajá, en total. Hay que recordar algo, y es que si bien es cierto, se han puesto algunas multas en el mes de enero, pero el presidente hacía mención que se iban a condonar las multas, ¿verdad? sí, Es decir, sí, tiene razón, desde el 20 de diciembre que empezó en vigencia la ley hasta el 26 de enero de 2025, ¿verdad? Porque caía domingo, y fue el día que él anunció. Entonces el día lunes 27 en adelante pues ya eran efectivas las multas. Sí. Ahora bien, la mayor parte de las infracciones que se han cometido han sido en la autopista Comalapa. Por darte un ejemplo, pues solo en el mes de enero tuvimos de las 144, 102 fueron en autopista Comalapa, sí, y 42 fueron en el Boulevard Monseñor Romero. Sí. Y en este mes de febrero, pues 125 han sido en el Boulevard Monseñor Romero y 320, es decir, el triple prácticamente, sí, ha sido en 324 ha sido en la autopista Comalapa. Nosotros pues hemos estado pendientes de este tema. Sabemos que de alguna manera pues nosotros no quisiéramos poner ninguna multa. Yo sé que hay personas que creen que el tema de la fotomulta es para poner más infracciones y tener más ingresos, es decir, y nada que ver, ¿verdad? Es decir, si alguien quiere, por ejemplo, tener una idea del ingreso que se recolectan de multa, pues realmente siempre no ha sido muy alto, ¿verdad? Siempre ha sido bastante bajo. Y somos responsables los conductores. Sí, somos los responsables los conductores. Y ahora con la fotomulta tampoco es que ha habido, digamos, un incremento sustancial para los ingresos del Estado, algo parecido, nada que ver, ¿verdad? No es significativo. Incluso el presidente mencionaba cuando él publicó, ¿verdad?, en redes sociales, es decir, salía más barato, es decir, si queríamos recolectar impuestos, pues salía mejor poner un impuesto, íbamos a recolectar más ingresos, ¿verdad? Al lugar de poner multas. Al final el objetivo de poner multas no es recaudar ingresos, sino que de alguna manera castigar a los infractores de la ley y evitar que se den accidentes. Es decir, yo creo que cualquier salvadoreño está de acuerdo que el que infringe la ley hay que castigarlo, ¿verdad? El que roba hay que castigarlo, el que comete un delito hay que castigarlo. Y el que infringe la ley de tránsito, exacto, todos tenemos deberes y obligaciones. Y el que infringe una ley de tránsito, pues también hay que castigarlo. Y el que no infringe la ley, pues no tiene nada por qué preocuparse porque está conforme a la ley. Sí. Ahora bien, ¿verdad? Nos estamos enfocando en este momento en aquellas cosas que pues generan accidentes. Y él también lo mencionaba. Es decir, más allá de enfocarse en que la tarjeta de circulación dice una cosa o que algunos detalles específicos, pues el enfoque ahorita de la policía de tránsito, de los gestores de tráfico, es en sí en aquellas cosas que generan multa. ¿Cuáles? Por ejemplo, bueno, ir en sentido contrario, pasarse un semáforo en rojo, conducir a una velocidad excesiva, como lo tenemos registrado en la autopista Comalapa, Boulevard Monseñor Romero, pasarse un alto, o irrespetar la señalización, ¿verdad?, de alguna carretera. Eso puede generar un accidente, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de cosas es las que nosotros ahorita estamos multando y de alguna manera estamos verificando en las diferentes carreteras. Eso es básicamente el enfoque que tienen los gestores, los policías de tránsito en este momento, para que también la población vea que nuestro objetivo también principal es ese, ¿verdad? Es decir, no es poner la multa, sino que castigar a las personas que siguen infringiendo la ley de alguna manera y pues al infringir la ley obviamente pues por eso están las multas, ¿verdad? Que es al final la penalidad o el castigo que se coloca al infractor. Este objetivo de ir reduciendo los accidentes de tránsito, ministro Rodríguez, se está logrando. Hemos visto ya algunos registros que presentan
las estadísticas sobre el nivel de accidentabilidad que se ha logrado reducir y como usted dice es parte del objetivo que se pretende con estas transformaciones en materia de ley de tránsito, auxilio, digamos, tecnológico también con el sistema de fotomulta. ¿En qué porcentaje se ha logrado una reducción de la accidentabilidad en nuestro país? Sí, bueno, para darte un dato, solo en este mes de febrero, pues ya tenemos 16 fallecidos menos con respecto al año pasado. Y el año pasado a esta fecha teníamos una reducción en los fallecidos en carretera con respecto al año 2023. Incluso si nosotros lo comparamos con respecto al año 2019, el año 2019, para darte un dato, teníamos 600,000 carros menos. Es decir, teníamos menos carros, significa que en 2019 había menos probabilidad de accidentes y de muertos por accidentes. Y aún así, en este año 2025, que hay más carros, es decir, hay 600,000 carros más, tenemos 16 fallecidos menos. Al menos con respecto al año pasado y con respecto al 2019, igual tendríamos una reducción de un 2% menos, más o menos, ¿verdad? Entonces, a pesar que hay más carros, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un dato importante. Tenemos 30% menos de fallecidos en carretera con respecto al año pasado. Tenemos 11% menos de lesionados y eso pues es un dato relevante. Y también pues hay que mencionar que tenemos menos detenidos en este mes de febrero por conducción bajo los efectos del alcohol. Tenemos 73 personas que en el mes de febrero han sido detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol. El año pasado teníamos 87 conductores detenidos bajo los efectos del alcohol. Y hay que destacar algo, ¿verdad? Es decir, ahorita tenemos una política cero tolerancia, es decir, una persona que sale con, digamos, 70... 0,10 de alcohol ya lo que se queda. Hay una revisión, ¿verdad? En esos casos hay una revisión porque por cualquier motivo. Pero sí hay cero tolerancia, ¿verdad? En general. Es decir, lo que no puedes hacer es tomarte una copa de vino, tomarte una cerveza, tomarte... porque eso sí... No, si va a conducir, eso, una cerveza, una copa de vino o un whisky, ¿verdad? Eso no va a generar 0.20 grados de alcohol. Eso va a generar arriba de 10 grados, ¿verdad? Arriba de 10 grados. Entonces, nosotros internamente pues verificamos estos temas, tenemos un proceso administrativo para que efectivamente únicamente la persona que haya consumido una bebida alcohólica, esa persona sí va a ser detenida. Porque decir, ¿cuántas cervezas se puede tomar una persona que conduce? Ninguna. Ahora, si tiene un conductor designado, como dijo el presidente, bueno, tómese la caja completa. La caja, ¿verdad? Que le sale más barata, dijo el presidente. Sí, ¿verdad? Es decir, doble se decía él, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Es decir, las personas pueden consumir el alcohol que quieran, ¿verdad? Lo que no tienen derecho al final es a poner en riesgo la vida de otras personas. Porque al final, decir, estamos castigando el derecho de otra persona a la vida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que no se pueden permitir. Ministro, está avanzando también toda la señalización para habilitar sistema de fotomulta en la carretera del Puerto de la Libertad. ¿Podemos hablar de una fecha próxima? Sí, bueno, nosotros esperaríamos que más o menos la tercera semana del mes de febrero ya estemos terminando eso y al final pues podamos comenzar con el proyecto de fotomultas en carretera del Puerto de la Libertad. Principalmente atender el tramo del Papaturro, que siempre ha sido el más complicado, ¿verdad?, en tema de accidentes. Si bien es cierto, pues hemos tenido reducción en el lugar, pero aún así no es suficiente, ¿verdad? Queremos tener 0 accidentes, 0 fallecidos por accidentes en la curva del Papaturro. Quiero mencionarte que en la autopista Comalapa se han reducido los accidentes un 50%, por ejemplo, ¿verdad? También hay una reducción. Porque era una de las vías donde se era una de las vías donde casi todos los días teníamos accidentes de tránsito. Graves, y por ejemplo, ¿verdad? Casi cada semana cambiamos 3 postes de iluminación porque había un accidente. Hasta ahorita, luego de la fotomulta, no hemos cambiado ni uno, ¿verdad? Es decir, significa que al menos, no quiero decir que no han habido accidentes, porque sí se han dado algunos accidentes,
pero al menos en el caso de cambiar iluminación y todo eso no hemos tenido problemas, no hemos tenido ningún caso. Y lo otro es que sí ha tenido una reducción de más o menos un 50%, Así lo cual se es han evitado daños positivo, humanos, se han evitado pérdida de vidas humanas. Pérdidas. Entonces consideramos que en la carretera del Puerto de la Libertad va a suceder lo mismo, ¿verdad? Es decir, ahorita hay una cantidad de accidentes que se registran prácticamente al menos 2-3 veces por semana, y esa cantidad pues sabemos que se va a reducir, ¿verdad? Incluso podría llegar a ser cero, que es el objetivo. Luego pues vamos a ir a las zonas urbanas, por ejemplo la Manuel Enrique Araujo, solo que ahí los controles son más que todo con los semáforos, ¿verdad? Es decir, una persona no se podrá pasar un semáforo en rojo. También para los peatones, este ha sido un punto importante. Y los ¿verdad? peatones van a tener el cruce seguro, ¿verdad? Sí, así es. En la zona. Hay que mencionar algo, y es que la mayoría de fallecidos en este momento en el país, más del 50% son peatones, ¿verdad? Es decir, los peatones tienen un alto riesgo en este momento a sufrir percance. Obviamente este indicador ha ido variando luego pues de la implementación de la ley, porque si hacemos un recuento, el año pasado nosotros teníamos más o menos 30% de personas fallecidas por motociclistas, que eran motociclistas, un 35% eran peatones, y el resto pues era el parque vehicular en general, ¿verdad? Vehículos particulares principalmente. Transporte público y transporte de carga siempre ha sido bastante bajo el número. El de accidentabilidad. El de accidentabilidad. Y de fallecidos, pero en el caso de vehículos particulares, pero más que todo motociclistas y peatones han sido siempre la mayor parte, y siempre ha preponderado el caso de los peatones. Ahora bien, este año pues se ha reducido los accidentes de motociclistas, se han reducido los fallecidos que han sido motociclistas, y bueno, además de la reducción que se ha tenido, eso ha generado que haya un cambio en el indicador. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, pasamos a tener el mes pasado casi que el 70% de las muertes en accidentes viales fueron peatones, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Hay que mencionar que el monto, la cantidad, en valores absolutos, pues se redujo, ¿verdad? Y al final se redujo también la cantidad de muertos que eran motociclistas, y eso hizo que incrementar el porcentaje de peatones. Sí. Ahora bien, hay una estrategia para el caso de los peatones en las carreteras principales, por ejemplo, en la carretera litoral, en la carretera panamericana, en la carretera que conduce hacia el puerto de Acajutla, en la carretera que conduce hacia Santa Ana, es decir, las carreteras interdepartamentales o intermunicipales de alguna manera, esas son vías principales y son vías de alta velocidad. Sí. En esas calles, incluso en Japón, por ejemplo, tienen pasarelas para el cruce de las personas. ¿Por qué? Porque circula el transporte de carga, circulan una serie de vehículos que pues van a una velocidad muchas veces arriba de los 90 kilómetros por hora. Sí. En el caso de El Salvador, hasta 110 kilómetros por hora. Otros países tienen hasta 140, 150 y otros tienen menos, ¿verdad? Pero en nuestro caso son hasta 110 kilómetros. 110 estamos. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que en una autopista así, ¿verdad?, de alta velocidad, es un riesgo para el peatón cruzarse una calle. Y como es un riesgo para un peatón cruzarse la calle, pues tienen que tener un cruce seguro. ¿Y cómo podemos garantizar un cruce seguro en esos lugares? Pues a través de una pasarela. Sí. Y en muchos de los lugares, lamentablemente hay una pasarela, pero las personas siempre se quieren cruzar a nivel. Claro, ¿verdad? Alguien me puede decir, bueno, pero una persona con discapacidad o algo parecido, pues bueno, también tenemos pasarelas en las cuales se han construido rampas. Y nosotros hemos visto que incluso aunque hay rampas en esas pasarelas, pues muchas personas siguen cruzándose a nivel en una calle de alta velocidad. Sí. Ahora, en tramos urbanos, en zonas urbanas, ahí pues nosotros estamos garantizando que el cruce sí sea a nivel. Por ejemplo, donde tenemos semáforos, ajá, ¿verdad? Ahí aprovechamos que cuando el semáforo se pone en rojo, bueno, se habilita el semáforo peatonal para que las personas puedan tener un cruce seguro, ¿verdad? Sin ningún problema, como hay en Estados Unidos, como hay en Suecia, como hay en México, como hay en diferentes países del mundo, ¿verdad? Entonces, en las zonas urbanas, ¿y por qué en las zonas urbanas? Bueno, porque la velocidad en las zonas urbanas
es menor, ¿verdad? Por la misma carga vehicular, por el mismo paso peatonal, la gran cantidad de afluencia de personas que hay y de vehículos que hay. Entonces eso hace que la velocidad en una ciudad siempre sea mucho menor a una calle interdepartamental, ¿verdad? Y hablando de esta movilidad, ministro, aquí nos escriben muchos éxitos al ministro. Dice, una pregunta para el ministro de Obras Públicas. Soy presidenta de una ADESCO en el Cantón Las Aradas, en el caserío El Zapote de Santa Ana. ¿A qué instancia debo acudir para dar seguimiento a la solicitud de una pasarela? Vamos a ver el tema, ¿verdad? Sí. Ahí una persona que quiera solicitar una pasarela, pues puede llegar al Viceministerio de Transporte a hacer la solicitud. Ajá, y ahí el Viceministerio de Transporte o el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? No hay ningún Sí. problema. Que Cualquiera de las dos regrese la instituciones. pasarela de la Jerusalén, dice. La pasarela de la Jerusalén en el cruce a mano izquierda de la calle La Mascota. Usted nos decía que, pues tomando en cuenta que tenemos una velocidad menor en el área urbana, hay señalización de cebras y un poco de educación de los peatones también para hacer los cruces adecuados. Sí, bueno, en el caso de la Jerusalén hay un semáforo peatonal, ¿verdad? Ahí las personas pueden tener un cruce seguro, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, y así en otros lugares, ¿verdad? Donde se están colocando semáforos peatonales. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador hay semáforos peatonales. Cualquier persona puede llegar y puede ver cómo los estudiantes y las diferentes personas se cruzan diferente a como lo hacían tradicionalmente. Antes, pues casi que se cruzaban la calle corriendo, ¿verdad? Porque, así nos tocó ahí, ¿verdad? Entonces, ahora pues se pone el semáforo en rojo y las personas cruzan sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y obviamente los vehículos tienen que respetar ese cruce peatonal. Ahora bien, ya cuando tengamos activado el sistema de fotomultas, si detectamos que un conductor no está respetando el cruce peatonal, pues se va a multar. O si no respeta el semáforo, también se va a multar. Porque eso genera accidentes, ¿verdad? Es decir, muertes en peatones, personas lesionadas o fallecidas en caso de pasarse un semáforo en rojo, porque hay otros vehículos que están cruzando, más en la ciudad donde hay una alta afluencia vehicular. Sobre todo, estaban inscribiéndonos sobre la carretera troncal del norte, dice, y la necesidad de pasarela cerca de la Universidad Don Bosco. Usted ya nos ha dicho que para solicitar una pasarela deben de ir al BMT o al Ministerio de Obras Públicas para que se pueda hacer el estudio de factibilidad, ¿verdad? Sí, así es. Los estudios se hacen sumamente rápido, ¿verdad? Y en caso, lo que pasa es que en universidades o en colegios o escuelas, pues se tiene que tener cruces seguros, ¿verdad? Pero depende de la zona, depende, si es una carretera interdepartamental, pues ahí sí tenemos que hacer una pasarela, ¿verdad? Si es una carretera, si es la Panamericana, por ejemplo, ¿verdad? O es una carretera de alto tráfico, de alto tráfico y alta velocidad más que todo, pues hay que de alguna manera poner una pasarela. Pero en caso de una zona urbana donde la velocidad de alguna manera es más restringida, pues en esos casos se puede garantizar un paso a nivel. Obviamente vamos a revisar, depende del caso, estas solicitudes también que nos están haciendo, porque sabemos que las familias necesitan de alguna manera una respuesta, ¿verdad? Por eso lo están pidiendo. Entonces vamos a analizar los casos. Anunciaba yo antes de irnos a la pausa, ministro, que está en vigencia también el trabajo de obras de mitigación por estos riesgos de cárcava. ¿Cómo vamos con este proyecto? Estamos en una época seca que favorece avanzar en las obras, ¿verdad? Sí, nosotros ahorita estamos aprovechando para hacer el plan de mitigación de este año 2025. Hay varios proyectos que estamos realizando y ejecutando en este momento de manera simultánea. Por ejemplo, en carretera al Puerto de la Libertad estamos interviniendo 17 taludes de manera simultánea. Realmente ya los terminamos, los 17 taludes, pero hemos tomado la decisión de intervenir algunos taludes adicionales. Estos taludes adicionales es porque con fondos del BID en su momento pues únicamente se podían atacar a aquellos que habían dado problemas en algún periodo de lluvia, ¿verdad? Entonces, pero hay algunos que posiblemente no dieron problema en ese periodo de lluvia, pero si los dejamos como están, en el próximo, en los que vengan, pues nos van a dar inconvenientes. Entonces, por eso es que además de los 17 taludes que ya los terminamos, vamos a intervenir otros taludes adicionales en carretera al Puerto de la Libertad. En la autopista Comalapa hemos intervenido 25 taludes de manera simultánea. Además de esos 25 taludes que ya fueron intervenidos de manera simultánea,
pues vamos a intervenir otra cantidad de taludes, más o menos serán cerca de entre 5 a 10 taludes adicionales. Siempre en la autopista Comalapa. ¿Por qué? Porque con los fondos del BID pues se atacó lo de ciertas lluvias, cierto periodo de lluvias, y pues sabemos que hay taludes inestables que de alguna manera en un próximo periodo de lluvia podría generar inconvenientes. Entonces cualquier persona va a decir, bueno, entonces no sirvió de nada lo que están haciendo. Cuando realmente, bueno, lo que pasó es que el deslizamiento se dio en un talud no intervenido, sí, ¿verdad? Entonces vamos a intervenir más taludes para poder garantizar una mayor seguridad vial en esta autopista. No puede ser que tengamos en la autopista Comalapa o en carretera del Puerto de la Libertad, que son carreteras importantes de alto tráfico, ¿verdad? Deslizamientos, ¿verdad? Entonces vamos a terminar de intervenir esos lugares. Además de la intervención de taludes en esas zonas, pues también hemos estado trabajando en cárcavas. Por ejemplo, en el Distrito Italia estamos eliminando 4 cárcavas de manera simultánea, por ejemplo. También pues estamos trabajando en la frontera del Poy. En la frontera del Poy había un problema, y es que ahí entre el paso entre El Salvador y Honduras hay una caja. Esa caja de concreto de alguna manera llueve, llegan troncos, llega basura, llega una serie de material que obstruye la caja, y luego pues el agua empieza a rebalsar. Entonces de la escorrentía de agua lluvias que proviene de la quebrada de la zona. Entonces, como empieza a rebalsar, lo que sucede es que esa agua pues se va del lado del Salvador. Entonces inunda parte de la frontera, inhabilita parte del paso y genera daños en el pavimento. De hecho, digamos, el principal enemigo del pavimento es el agua, ¿verdad? Claro, si hay drenajes, no tiene ningún problema el pavimento. Si no hay baches, no tiene ningún problema, pero si hay baches, bueno, se hace más grande el bache, ¿verdad? Sí, claro. Si no hay drenajes, pues bueno, se daña la calle completa. Entonces lo que sucedía es que se dañaba la calle completa en el Poy. Entonces, y eso generaba atrasos en la carga vehicular, en el transporte. Viene una buena parte de las mercancías al país, y también parte de las exportaciones nuestras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Construimos drenajes, pero ahorita estamos trabajando ya en el puente. Este puente, lo único que ahorita estamos pendientes es una aprobación por parte del gobierno de Honduras, porque tenemos que hacer el tramo del lado de Honduras. En lugar de una caja va a haber un puente ahí. Es decir, lo que sucede es que tenemos que garantizar que no haya obstrucción y haya paso libre del agua, porque si hay una obstrucción, bueno, empieza a rebalsar. Sí, entonces, a través de un puente no hay ningún problema, ¿verdad? Queda un solo claro y el agua circula sin ningún problema. Entonces vamos a hacer un puente. Entonces, únicamente estamos esperando, he estado en conversaciones con el ministro de Honduras, únicamente estamos esperando la aprobación. Para hacer un cauce del lado de Honduras. Para hacer la parte del puente del lado de Honduras. La parte del puente. Porque, es decir, conecta los dos países, ¿verdad? Sí. El puente. Entonces vamos a trabajar ese puente. Sí. Y eso lo terminaríamos en el mes de mayo, más o menos, ¿verdad? Obviamente por eso estamos corriendo. Es una obra significativa y que se va a hacer rápido. Entonces estamos corriendo para que Honduras nos dé los permisos necesarios para comenzar ya y para terminarlo en mayo, ¿verdad? Para que antes de este invierno que viene, la frontera del Poy ya no tenga problemas. De hecho, estamos pavimentando ya la frontera del Poy porque ya construimos canaletas, drenajes, etcétera. Esa zona estaba llena de baches, toda dañada realmente, y ahora pues ya no va a suceder eso. Claro, tenemos que hacer el puente para que ya no rebalse, ¿verdad? El agua, para completar la obra, pero únicamente estamos en la última etapa de validación. Además de la frontera del Poy, pues estamos en la quebrada Las Pavas por el sector de Tonacatepec. Esa es una obra de $2 millones, estamos atacando 2 cárcavas de manera simultánea. Es una obra bastante grande que se va a terminar en este mes de febrero, y pues eso va a solucionar un gran problema que tenían las familias de la zona. De hecho, las familias del lugar estaban a punto de quedar incomunicadas por estas cárcavas que amenazaban la vida. Entonces, son varias familias las que estaban amenazadas. Son varias familias que estaban amenazadas por esta cárcava, y pues que ahorita la estamos trabajando para eliminarla. En el Matasano estamos trabajando en 2 cárcavas, ya estamos por terminarlas, estarán finalizadas antes de este invierno. De igual manera, pues
Estamos trabajando en otros lugares, en la Isla 2, por ejemplo, en San Salvador. Sí. La Isla 2 es un lugar donde pues han colapsado en cada invierno viviendas. ¿Y ahí y la gente siempre se manda en... ¿Hay alguna tubería o es la...? Ahí lo que sucede es que hay una cárcava enorme que se formó porque pues parte del río realmente golpea, ahí hay suelos inestables y golpea el talud, ¿verdad? Golpea la parte baja, y al golpear la parte baja lo que sucede es que empiezan a haber deslizamientos. Entonces nosotros estamos haciendo una estructura con concreto para que esa agua ya no golpee el talud, sino que pueda irse sin ningún inconveniente. Entonces ya el proyecto va bastante avanzado y antes de este invierno ya va a estar terminado. Es decir, las familias de la Isla 2 ya van a estar mucho más seguras. De igual manera estamos trabajando ya en Bosques de Prusia. En Bosques de Prusia había una descarga de agua lluvias en la zona. Eso pues generó bastantes afectaciones. Y pues bueno, ya la cárcava estaba, es decir, ya no había ni acera, ¿verdad? Ya la cárcava estaba al lado de la calle, y después de la calle están las casas, ¿verdad? Entonces está muy cerca de las viviendas. Pero ya la cárcava está controlada, ya se están haciendo todos los trabajos necesarios en Bosques de Prusia, y pues esperamos que pronto, en este mismo año, pues la obra va a estar terminada. Lo importante es que ahora las familias están mucho más seguras porque saben que en este invierno pues no van a correr el mismo riesgo que estaban corriendo anteriormente. Lo mismo pues está sucediendo con otras obras que nosotros vamos a estar ejecutando. Vamos a empezar otras obras, quiero mencionar, en la Isla 2 y en la Isla 1. Vamos a hacer obras de mitigación. En la Isla 2 pues se hizo una obra temporal mientras se diseñaba la obra permanente. Ya vamos a empezar con la obra permanente en la Isla 2, en la Isla 1. Santiago dije que también vamos a trabajar fuertemente esa obra para terminarla este mismo año en Soyapango. Y vamos a trabajar también una cárcava en urbanización El Matasano 3, que lo que sucede es que ahí las familias taparon un pozo porque hay agua lluvia que normalmente descargaba ahí. El problema es que media vez descarga el agua lluvia en esa zona, se empiezan a desplomar las viviendas. Entonces, por eso obstruyeron el pozo. Entonces vamos a trabajar la cárcava para eliminarla y habilitar nuevamente la descarga de agua lluvias, porque esa agua es parte también de la que llega a la colonia Santa Lucía. Entonces es importante habilitar esa descarga, eliminar la cárcava, para que el agua no siga llegando a las familias de la colonia Santa Lucía, por ejemplo. Sí. Y ahí, ministro, digamos también en este trabajo he visto las obras que están ejecutando en la autopista de Comalapa cerca del Pufusódromo. Ahí se formó también una cárcava que afectó un tramo de la carretera. Ahí colapsó una tubería. Esa tubería es de cerca de 60 pulgadas más o menos. La tubería que colapsó debajo de la autopista. Y algo importante que hicimos, porque normalmente cuando colapsa una tubería lo que hay que hacer es, bueno, hacer una excavación. En este caso, pues la tubería estaba bastante profunda. Es decir, había que inhabilitarlo por un momento, 2 carriles de la carretera. Luego cambiar la tubería, poner una nueva, hacer un relleno, volver a colar, ¿verdad? Y colocar concreto, sellar. Y luego, mientras tanto, el tráfico ir en un carril por lado, ¿verdad? Un carril por sentido en el otro lado de la pista. Luego nos hubiera tocado, ya cuando terminábamos la obra en un lado, pasar el tráfico para el otro lado y excavar en el siguiente. Yo le pedí al equipo que lo hiciéramos a través de una tuneladora, porque ya hemos hecho proyectos así. Y lo que hicimos, pues hicimos un túnel, es decir, perforamos abajo de la vía, hicimos un túnel y así ingresamos la tubería por un método de empujado. Entonces, por eso es que las personas al final, si bien es cierto, podían visualizar que había una cárcava, que hay trabajos en el sector de Olocuilta, ¿verdad? Pero los trabajos eran de manera subterránea, ¿verdad? La tubería se colocó de manera subterránea. Eso garantizó no obstruir el tráfico vehicular en su mayor parte, ¿verdad? Tal vez por momentos nos tocaba por ingreso de camiones, algunas actividades por temas de seguridad, ¿verdad? Pero no como la afectación que se hubiera generado si hubiéramos tenido que inhabilitar 2 carriles, ¿verdad? Que eso sí hubiera complicado bastante el tráfico, además que hubiera llevado más tiempo, ¿verdad?
Ministro, nos están preguntando aquí sobre si hay proyectos para la ampliación de la carretera panamericana, dice, de San Vicente a San Miguel. Sí, nosotros ahorita estamos analizando propuestas de empresas que incluso han ofrecido financiamiento. Queremos ver si el financiamiento es real, ¿verdad? Porque eso creo que es lo más importante. Alguien puede venir y puede decir que trae financiamiento, pero no sabemos si existe o no existe, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal. Luego, pues también paralelamente llevamos un proceso para poder hacer el diseño de ingeniería. Lo primero, pues, es diseñar la carretera, la ampliación, para luego, pues, comenzar a construir, ¿verdad? Entonces ya estamos trabajando en el diseño, ya tenemos una factibilidad, ¿verdad? Eso sí. El estudio de factibilidad ya está. Eso lo tenemos nosotros, pero tenemos que diseñar el proyecto, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando ya en eso, tanto en la Panamericana como en la carretera litoral. Lo único que la litoral, tenemos una donación por parte del gobierno de Corea para los estudios, entonces eso se va a hacer con el gobierno de Corea, los estudios, ¿verdad? Que es una donación que tenemos en este momento. Sí. Ministro, comenzó a funcionar también la autoridad recolectora de desechos sólidos. ¿Se va a ampliar este servicio? Porque hemos visto que está ya activo en algunos distritos como San Martín, Soyapango, pero ¿qué podemos esperar de Andrés para 2025? Sí, no, la idea de Andrés pues es expandir las diferentes partes del territorio nacional. Obviamente en este momento únicamente opera en San Salvador Este, es decir, en Soyapango, Ilopango, San Martín, Tonacatepeque. Esos son los cuatro distritos en los cuales está operando actualmente. Menciono esto porque puede ser que hayan personas que creen que está en todos lados, ¿verdad? Y realmente la gente está esperando que llegue, Andrés. Excelente, excelente. Y esa es la idea, ¿verdad? Si la gente está esperando que llegue Andrés es porque tiene alguna deficiencia. Posiblemente tiene una deficiencia, pero está viendo que Andrés está trabajando y solucionando los problemas en ciertos lugares. Entonces sí, se quiere comenzar en algunos lugares de La Libertad, en algunos lugares de San Salvador para seguirse expandiendo. Claro, ¿verdad? Más que todos los lugares donde sabemos que hay deficiencia. Pero sí, Andrés se va a seguir expandiendo. Esperaríamos que por tarde, en el mes de marzo, ya empiece a operar en otras zonas, ¿verdad? En otros distritos. Y claro, ¿verdad? Cada una de las acciones, cada una de las cosas que se vayan a hacer, se van a ir anunciando, ¿verdad? Para que la población pueda estar debidamente informada. Es importante que la población también de San Salvador Este, en este caso, pues denuncie los problemas que pueda tener, porque la idea es ir solucionando cualquier problema. De hecho, nosotros tenemos un número, a través de Andrés, un número de denuncias donde las personas pueden llamar sin ningún problema, sin ningún costo y que es el 929 y al final pues se le atiende sin ningún inconveniente. Sí. Y todas las denuncias se han atendido, ¿verdad? Hasta la fecha. No hay denuncia que no se haya atendido. Y bueno, y si hay alguna denuncia que no se haya atendido, pues que nos las hagan saber, ¿verdad? Que le reporten, porque a veces pues son tantas las demandas que puede quedarse algún caso por ahí rezagado y es necesario que lo puedan activar. Esto, ministro, se articula, nos estaba escribiendo una persona aquí preguntando sobre si los trabajadores de Andrés formarán parte de las municipalidades o cómo se articula. Sí, Andrés, hay que recordar que Andrés tiene sus propios ingresos, ¿verdad? Es decir, el 50% de lo que normalmente se recibe de tasa municipal por la recolección de los desechos sólidos llega a Andrés. Sí. Y el resto pues llega siempre a la alcaldía. Entonces Andrés con esos recursos pues contrata gente, tiene equipos, maquinaria, centro de monitoreo con tecnología, GPS en cada una de las unidades. Se está pensando en proyectos, ¿verdad? Para mejorar las plantas de transferencia. Ya se mejoraron varias, pero se sigue trabajando para mejorar la eficiencia del servicio en diferentes lugares y reducir también costos. Entonces, en ese sentido, pues tiene sus propios ingresos y tiene personal contratado. De igual manera, pues la alcaldía. Ahora bien, en todo caso, siempre Andrés pues está en la disposición de personal que quiera trabajar, digamos, en tema de recolección de basura, pues hay disponibilidad para que las personas puedan participar en los procesos. La idea pues es personas que quieran trabajar, ¿verdad? Porque así como hay personas que quieren trabajar, hay personas que no quieren trabajar, pero o que dicen que quieren trabajar, pero al final no trabajan, ¿verdad? Y eso no, y eso creo que no se puede permitir en ningún lado. Yo creo que todos los salvadoreños estarán de acuerdo que bueno, que el que no trabaja pues
no debería Sí. estar en una institución pública. Sí. De- El ministro, dicen, fue declarado hijo meritísimo en Sonsonate, ¿es cierto, ministro? Es Tuvo cierto. ahí un agasajo, un reconocimiento. Es cierto, me dieron un reconocimiento en Ay, qué Sonsonate. bonito. Ujú. Ahí realmente en Sonsonate y en varios lugares hemos hecho varios proyectos, pero más que todo, pues, por digamos, lo que hemos trabajado en el país. Hay varios proyectos terminados: Bueno. la carretera Camino a Sur City, el periférico Claudia Lars, el periférico Gerardo Barrios. Sí, ya se metió. Ya se le, ya se- Sí, es un No, pero mensaje está bien, que han está bien. mandado de Apopa, dice sobre... Excelente. Ajá. Sí, disculpe, le interrumpí. No hay ministro. problema, no hay problema. Sí. No, y hay varios proyectos terminados, En Sonsonate. más de 10 pasos a desnivel en el país, pero hace falta mucho, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, se ha avanzado, pero sabemos que hace falta muchísimo por hacer. Por nuestro lado, desde el Ministerio de Obras Públicas y Fovial, atendemos vías nacionales, Ajá. ¿verdad? Nos encargamos de todas las vías nacionales, más de 7.300 kilómetros de carretera que estamos atendiendo, y pues vamos a trabajar más fuerte, ¿verdad? Hay varias calles que vamos a empezar este año, la calle de Monteca, por ejemplo. Ah, en la Unión. En la Sí. Unión, Ajá. esa la vamos a intervenir. La calle Antique en Chico la vamos a terminar. La calle Carrizal San Antonio del Mosco ya la vamos a entregar. La calle también que se conecta a San Miguel con Morazán. La calle del Kilo 18 hacia Perquín. La Troncal del Norte, que hay que rehabilitarla completamente. La carretera Panamericana, pasando por San Martín, llegando hasta San Vicente, hay que recarpetearla totalmente. Sabemos, de alguna manera hemos hecho bacheo para garantizar el tránsito, pero hay que cambiar la carpeta asfáltica. Hemos estado trabajando en el diseño del proyecto, porque tenemos que garantizar que las carreteras, si la vamos a recarpetear en estos casos, ¿verdad? Una carretera tan importante, hay que ir solucionando problemas de drenaje, hay que ir viendo todo el tema del cambio climático, y además pues garantizando que la base, la subbase y todo pues sea duradera, ¿verdad? Es decir, que no nos vaya a durar 5 años, que dure bastante tiempo la Así autopista. es. Y nos están escuchando en el oriente del país, porque nos escriben, dice, para que le pregunte al invitado por qué la carretera de Anamoros a Nueva Esparta la tienen en el abandono. Yo soy de Nueva Esparta y veo esa calle, dice, en mal estado. Así es que vamos a revisar esa calle, ¿verdad? Así como muchas calles más que hay que intervenir en la zona oriental, en la zona occidental, zona central del país. Las calles de la ruta fovial se le da mantenimiento, ¿verdad? Claro, hay calles que pues de alguna manera hay que reconstruirlas, ¿verdad? Sí. Y estamos trabajando en un plan de reconstrucción vial de diferentes vías del territorio nacional, que al final pues es de las cosas más importantes. Sí. Este año también tenemos planeado comenzar el bypass de Apopa. Tenemos pensado continuar con la ampliación de la playa del Obispo hasta la playa del Sonte, que son proyectos bastante grandes. También pues comenzar algunas obras, algunos pasos a desnivel que estamos ahorita terminando de finiquitar con el BCIE. Yo esperaría que mañana a eso de las 5 de la tarde ya tengamos definidos cuáles van a ser. Al menos el Kilo 5, mencionarte que ya está aprobado el paso a desnivel. Ese paso, la gente que pasa por el Kilo 5 pues son más de 4 kilómetros, ¿verdad? Los de cola que hay en la zona. Entonces, esa obra la vamos a ejecutar este año. Ya de hecho, esperaría yo que a más tardar finales de esta semana pase a la Asamblea Legislativa el decreto ya con el contrato de préstamo del BCIE. Esperaríamos que la próxima semana pase a agenda en la Asamblea Legislativa, luego tiene que ir a aprobación y luego a ratificación. Sí. Pero ya tenemos las bases de licitación listas y hemos acordado con el BCIE que media vez lo apruebe el banco, lo apruebe y lo ratifique la Asamblea Legislativa, pues que nos den el permiso para poder salir a licitación, ¿verdad? Claro. Porque queremos salir a licitación cuanto antes con ese proyecto. Gracias, ministro. Se nos quedaron algunos temas, será en una nueva oportunidad. Y también nos hicieron llegar una nota de Ciudad Dorada sobre un talud. Se lo vamos a pasar aquí internamente al ministro porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias por haber venido, ministro. No, gracias a ustedes por la invitación. Mandarle un saludo a toda la familia salvadoreña, decirles que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando el país. Hay mucho por hacer, pero lo importante es seguir avanzando. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.